lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:39. Gracias a Henry Kronfle, que está conectado con nosotros, empresario político. Se desempeñó como asambleísta en el último periodo y hoy encabeza nuevamente la lista de asambleístas nacionales por el Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, Henry? Qué gusto, bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Muchas gracias, Belki, Fabricio, un gusto estar con ustedes, un saludo para toda la radio y para todos los que nos están escuchando. Gracias. Me gustaría una reflexión suya sobre este momento político marcado por las elecciones anticipadas y por qué usted repite como cabeza de lista de asambleístas nacionales por el PSC. Porque sentí una gran frustración al pertenecer a la Asamblea Nacional, viendo que no se cumplía el plan de gobierno que se ofreció hace 2 años atrás, que cuando llegó la primera proforma presupuestaria al Congreso, nos dimos cuenta que los objetivos de la proforma no eran compatibles con los objetivos del plan de gobierno que se había planteado para que justamente vote la gente por Guillermo Lasso. De ahí que lo que hicimos fue, a través de leyes que se presentaron, como la ley para los ganaderos, o sea, los proyectos de ley de ganaderos, de pescadores, de gobiernos autónomos descentralizados, de seguridad social, de migrantes, en lo laboral, en la salud, en la alimentación. Esos proyectos estaban dirigidos justamente para hacer cumplir con ese plan de gobierno que no estaba estructurado en el marco de lo que se había enviado ya a la Asamblea. Y de ahí pues que queremos trabajar para legislar justamente para la gente, ¿no? Ya no para el día del bizcocho o el día del mazapán, esas cosas dan hasta risa, ¿no? Hay que conectar con la gente y de ahí mi preocupación de que ojalá que las autoridades ahora del Congreso lleven el ritmo y la agenda apropiada a través del Consejo de Administración Legislativa, que es el que marca la agenda en el Pleno, para poder cumplir con la agenda que requiere la gente y hacer cumplir un plan de gobierno. Henry, bienvenido nuevamente, buenos días. A propósito de estas elecciones anticipadas, mucho se ha cuestionado que quienes ya fueron legisladores en el inicio de este periodo, digamos, repitan nuevamente en estas elecciones. Yo sí le quiero preguntar, ¿cuál fue el aporte de Henry Kronfle durante el tiempo de esta última administración en el legislativo? Bueno, muchísimas gracias porque me da la oportunidad de contestar esto que es tan importante. Primero quiero hacerles saber que personalmente presenté varios proyectos de ley. Presenté el proyecto de ley para darle a los agricultores semillas de alto rendimiento. Todo esto está en el plan de gobierno que cuando nos llegó la proforma presupuestaria no incluía estos temas ya una vez electo el presidente. Entonces, el proyecto para agricultores para poder hacer del campo con semillas certificadas de alto rendimiento un campo mucho más rentable. El proyecto de los pescadores artesanales que se presentó y que se aprobó para justamente que tengan en las 2 semillas un barco de georreferenciación para ver las masas de peces y poder hacer más segura la actividad. Se presentó un proyecto para que los GATS reciban el dinero, los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, de manera automática y no dependan de la voluntad del ministro de turno o si usted es aliado o no al gobierno de turno. También se presentó un proyecto de ley en donde se le dan atribuciones a los GATS, se le aumentan las atribuciones y se le aumentan los recursos, casi duplicándolos, y se le quitan esas atribuciones al gobierno central porque creemos que los GATS pueden ser más eficientes en administrar esa infraestructura que se requiere hacer. También presentó un proyecto de seguridad social para evitar a que por ningún motivo se le meta la mano al dinero de los aseguradores, de los asegurados, que no es dinero del gobierno. Presenté también un proyecto de ley de reformas a la movilidad humana para el tema de los migrantes. Los migrantes tenían mucho problema en tener que registrar a sus parientes bajo el régimen de 4x4 para tener exenciones de impuestos cuando le mandaban cosas a su gente y estaban limitados a un número determinado de paquetes. Se presentó eso. Se presentó un proyecto de ley también en materia laboral para efectos de dinamizar la jornada de trabajo y poder tener la fracción de la jornada laboral y poder tener las cargas proporcionales frente a esa fracción de jornada laboral. Esos son los proyectos de ley, a grosso modo, que he presentado y que por eso me motivo a regresar, porque quiero empujarlos, porque son realidades que conversando con la gente y con el pueblo, y sobre todo en el sector rural, en el sector agrícola, que es donde trabajan el 50% de los ecuatorianos que nos alimentan al 100%, son necesidades imperativas.
Henry, con todo respeto, recibo 3 mensajes de distintas personas, de 3 distintas personas, que le están cuestionando a usted porque aseguran que en los últimos meses usted dejó de ir con regularidad a la Asamblea Nacional. ¿Es eso cierto? ¿Usted no estaba yendo a las sesiones de la Asamblea? Totalmente falso. Tuve un problema de salud en este periodo de 2 años, en el último año, y tuve un problema de salud en el corazón y tuve prescripción médica y nunca dejé abandonar la curul. Estuve conectado vía telemática el último año hasta que, gracias a Dios, el tratamiento que estoy llevando me va a permitir regresar nuevamente a Quito, pero nunca dejé abandonar ni el Pleno de la Asamblea ni las comisiones. Ustedes pueden ver mis intervenciones y mi presencia en cada una de estas instancias. Ahora, le pregunto al mismo tiempo, usted figuraba como la primera carta para ser elegido presidente de la Asamblea Nacional aquel 14 de mayo del 2021. Había un acuerdo político de por medio entre el Partido Social Cristiano, el Movimiento Creo y Revolución Ciudadana, que finalmente el gobierno lo rompió y usted no logró ser elegido presidente de la legislatura. ¿Ese episodio políticamente a usted le marcó, Henry Kronfle? No, realmente no. A mí lo que me marcó no es la traición política, porque la traición política, disculpe, hasta la gente la puede llegar a disfrutar. No tiene mayor importancia y eso es común, aunque no debería de ser así, es común en la política la traición. A mí lo que me preocupó es la traición al pueblo. Es decir, que cuando usted vota por alguien que tiene un plan de gobierno por el cual usted votó y llega usted a la Asamblea y recibe la primera proforma presupuestaria y la proforma cuatrianual, se ponga, por ejemplo, como objetivo del gobierno pagar a los acreedores internacionales, en vez de cuidar el sistema de salud y educación del país, la seguridad. Entonces comencé a ver unas barbaridades en esa proforma cuatrianual y en la proforma anual que me llevaron justamente a presentar estos proyectos de ley para tratar desde la Asamblea que se cumpla el plan de gobierno, porque la traición era el pueblo ecuatoriano, no era Henry Kronfle. Henry, yo sé que puede resultar de pronto muy anticipada mi pregunta, porque todavía estamos en campaña, todavía falta que se realicen las elecciones, determinar quiénes serán los ganadores de este nuevo proceso electoral y demás, pero ¿usted mantiene alguna expectativa de llegar nuevamente al legislativo, de postular para la presidencia de la Asamblea como ocurrió en este último periodo? De llegar, por supuesto que tengo la expectativa, estoy trabajando para eso y estoy seguro que el pueblo ecuatoriano, sabiendo la decencia, el conocimiento y cómo me he comportado en el marco de la Asamblea Nacional, estoy seguro que voy a recibir el apoyo. De ir a la presidencia de la Asamblea o a una vicepresidencia de la Asamblea, yo creo que eso va a depender mucho de quién llegue a la presidencia del gobierno, porque la Asamblea, con el gobierno que gane, va a tener que estar, digamos, de la mano para poder dar gobernabilidad. Y la gobernabilidad no quiere decir sucumbir a una presión o a una ley que envíe el gobierno. Quiere decir un diálogo pluriparticipativo que permita que los objetivos que tiene el pueblo ecuatoriano se cumplan de la manera más rápida, porque ya la gente no puede esperar. La próxima asamblea va a tener algunas particularidades que la van a diferenciar de la asamblea disuelta el 17 de mayo. No tengo dudas que, como están las cosas, probablemente volvamos a tener una asamblea heterogénea, donde no haya una fuerza política que tenga por sí sola este número mágico de 70 votos, y habrá que hacer acuerdos políticos para poder generar mayorías que permitan un margen mínimo de gobernabilidad dentro de la próxima legislatura. Pero, por ejemplo, Izquierda Democrática reducida a una expresión mínima, microscópica. Yo no sé qué va a pasar con Eide en estas elecciones, tomando en cuenta sus dios internos. Pachacuti, que no puso lista nacional, no tiene candidato presidencial, sí tiene candidatos a nivel provincial, seguramente tendrá una representación, probablemente no en el número que logró en el año 2021. Hay expectativas sobre ustedes, que sí tienen candidato presidencial, y entiendo buscarán al menos tener un número similar a los 18 con los cuales iniciaron 2021, pero por ejemplo, seguramente la alianza que respalda a Otto Sonnenholzer tendrá legisladores, el candidato presidencial Fernando Villavicencio tendrá legisladores, la alianza Claro que se puede tendrá legisladores. ¿Usted cómo ve esa futura configuración? ¿Cómo vaticina esa posible futura configuración de la nueva legislatura, Henry Kronfle?
Bueno, en materia de lo que usted ha dicho, concuerdo. Es decir, nosotros creemos que como Partido Social Cristiano vamos a tener el apoyo en un número similar al número de legisladores que obtuvimos la votación pasada, que fue de 18. Vaticinamos también que Revolución Ciudadana tendrá un número de legisladores similares, ¿no? Alrededor de 49, 50. Y lo demás usted lo explicó muy bien. Quizás baja un poco Pachacutic, sube un poco la representación de Fernando Villavicencio, se va el BAN, la bancada del Acuerdo Nacional del Gobierno, pero no va con ningún legislador. Quizás esos sean reemplazados en algún número por los legisladores que obtenga la alianza de Suma, Avanza, y así sucesivamente. La izquierda democrática, estoy de acuerdo con usted, pues será un bloque muy, muy pequeño. Entonces, dicho esto, creo que la configuración va a ser, digamos, en los mismos porcentajes con diferentes actores, sustituidos unos por otros. Veo una asamblea que va a tener que justamente dar seguimiento primero a los proyectos que están sobre la mesa, que son los que requiere urgentemente el pueblo ecuatoriano, y presentar proyectos en concordancia con los temas coyunturales y estructurales que vive el país. Y obviamente analizar muy bien los que vengan del Ejecutivo. Hay que ver quién gana la elección, y quien venga del Ejecutivo tendrá que tener también dentro de su plan de gobierno proyectos que enviar a la Asamblea, sobre todo en materia económica. Entonces, lo importante es que en la Asamblea se vele por el cumplimiento de las cosas que están ahí, de las cosas que van a aparecer, que van a salir nuevas, que van a surgir nuevas, y sobre todo que haya una gobernabilidad, entiéndase la misma, no como claudicar ni en principios ni en valores, sino priorizar la agenda que requiere el pueblo ecuatoriano, porque la Asamblea no está para representar al gobierno, está para representar al pueblo. Y de ahí que los actores principales, por eso le digo, los vicepresidentes, el presidente, los vocales, es decir, aquellos miembros que conformen el Consejo de Administración Legislativa, que son aquellos que determinan los puntos a tratar en la agenda legislativa, y además el presidente del Congreso, que le da el ritmo, esa velocidad a la agencia legislativa, está en concordancia con las necesidades del pueblo. Eso es por lo que hay que batallar, definitivamente, porque la configuración, le digo, se van unos, entran otros, pero va a ser compleja igual. Henry, ¿cuán importante será el papel del legislativo en este año y medio que tendrán prácticamente en funciones, considerando la realidad política, económica actual del país? Y lo pregunto porque se ha dicho mucho por parte de los diferentes candidatos. Hay quienes plantean, por ejemplo, la necesidad de cambios a la Constitución. Las vías las conocemos. Hay quienes se decantan por una constituyente, otros por enmiendas, en fin. Otros dicen que hay que dejar sentadas las bases para el siguiente periodo. Hay una serie de planteamientos. Pero ¿cuán importante será el rol que cumplirán en lo que queda para terminar este periodo? Gracias por su pregunta, porque eso me da la oportunidad de aclarar ciertas falencias que se hablan a nivel político, y muchas veces a nivel de gente que tiene una opinión que hace influencia en el país. Cuando usted revisa el plan de gobierno de Guillermo Lasso, el 90% del plan de gobierno no pasaba por la Asamblea Nacional. Es decir, que usted ahora diga que la Asamblea Nacional, no le digo usted, que la gente diga que la Asamblea Nacional ha bloqueado el plan de gobierno, pues es absolutamente irrisorio. No puede uno, entendiendo el plan de gobierno, uno sabe que el 90% no tenía que ver nada con la Asamblea. Habían cosas puntuales, por supuesto, en materia laboral, en materia de salud, en materia de educación, en materia del Código Orgánico Integral Penal, en materia de seguridad, que sí había que tratar en la Asamblea. Se trataron cosas que para nosotros fue una barbaridad, por ejemplo, dar amnistías sobre delitos que no tienen que ver con delitos políticos, sino civiles, inclusive penales, no ponerle impuestos a la gente, que nos pareció una barbaridad cuando salíamos de una pandemia y todo el mundo estaba en una situación económica súper precaria en el Ecuador. Una ley de inversiones que no pasó, más allá que nosotros sí votamos por esa ley de inversiones en conjunto con el gobierno, porque más allá de que no la consideramos buena, era pues, digamos, potable, por decir una palabra, y permitía de alguna manera agilizar las inversiones en el país, más allá que sin gobernabilidad no hay seguridad ciudadana, ni física, ni política, y eso ahuyenta la inversión y por supuesto destruye el empleo. Pero lo que le quiero decir es que no podemos pensar en que los 16 meses, el éxito o el fracaso de un gobierno en 16 meses va a depender de una asamblea. La asamblea sí tiene que resolver problemas que son importantes y profundos a nivel de migrantes, a nivel de salud aún, todavía de alimentación, sobre todo de educación,
Yo ya vi 9 leyes aprobadas en temas de seguridad. Ya creo que hay que aplicar las leyes de seguridad más que enfocarnos en más leyes de seguridad o enfocarnos a ser mucho más estricto con, digamos, el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, se vienen cosas importantes. Por ejemplo, la aprobación del acuerdo de libre comercio con la China. Eso es algo importante, la ratificación de los tratados de libre comercio que se estén trabajando. Y, por supuesto, lo que le acabo de decir en materia legislativa. Y la fiscalización, que es importantísimo, no la podemos olvidar, porque eso es parte de la lucha contra la corrupción. Pero de ahí decir que la Asamblea desde sí va a marcar el ritmo de la gobernabilidad para que el gobierno ejecute, el gobierno que gane su plan de gobierno, pues es realmente irrisorio. Así no funcionan las cosas. Henry, usted ha hecho referencia a un aspecto importante también dentro de las tareas que tiene el legislativo, lo que tiene que ver con la fiscalización, y que yo en lo personal no he escuchado mucho al respecto en este periodo, ya que estamos en campaña y demás. ¿Qué será lo inmediato que deberá entrar a fiscalizar la Asamblea Nacional? Bueno, en juicios políticos entiendo para varios ministros que están pendientes de tratamiento. Lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización tiene que fiscalizar, más allá de que cualquier legislador puede presentar un juicio político, obviamente si tiene las firmas suficientes, en contra de cualquiera que sea, digamos, sujeto a juicio político. Yo le cuento en mi caso, en su momento, si usted recuerda, en mi primer periodo legislativo, yo hice el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se decía ser discapacitado físico y tenía pues no sé cuántos danes en cinturón negro de karate. Creo que era 10º dan, me parece. 10º dan, una cosa así. Entonces acuérdese que yo fui el que promoví ese juicio político y lo interpelé y pues obviamente triunfó casi por unanimidad el juicio político en el Congreso y fue destituido de su puesto. La Asamblea tiene por ley que los juicios políticos que están en fila tratarnos. Eso es inaludible, de ninguna manera, porque esto es un periodo de continuación, y así sea un periodo nuevo, los juicios políticos están presentados y se tienen que dar trámites, ya sea para archivarlos o para realmente arrancarlos, ¿no? Empezamos. ¿Y el del presidente, usted cree que eso ya murió definitivamente? ¿O usted probablemente coincidirá con la tesis de Viviana Veloz de que la Asamblea, ni bien instalada, debería retomar el juicio político al presidente Lasso, tomando en cuenta que si hay segunda vuelta y ustedes llegan a la Asamblea se instalará con el presidente Lasso todavía en el poder por unas semanas más? Mire, yo soy de la idea que hay que dividir las cosas. Yo no quiero opinar desde el punto de vista jurídico, porque no soy abogado per se, si es que eso cabe o no cabe, pero desde el punto de vista político, yo creo que eso ya hay que dar la vuelta a la página y caminar hacia adelante. Esa es mi opinión personal. Y otra cosa más, usted ha referido y ha hablado mucho sobre el tema legislativo, ha hablado incluso de quién pueda ganar eventualmente la presidencia, y no lo he visto empoderado de su candidato presidencial. O sea, y aquí la pregunta es directa. Hay una especie de diferencia, de divorcio entre el PSC y el candidato Topic, más allá de que el candidato Topic está auspiciado por el PSC. ¿Ustedes están por separado haciendo la campaña o hay una sinergia con Topic? ¿Qué pasa con esto? No, yo he acompañado a Jan Topic, si usted revisa mis redes, lo he acompañado en la campaña en algunos lugares, estuve en El Oro con él, estuve obviamente en el Guayas con él, caminando ciertas ciudades dentro del marco de la provincia del Guayas, estuve en Pichincho, en Quito, justamente estuve con él también en la campaña. Entonces no hay ningún divorcio en ese sentido, de ninguna manera. Estamos caminando, él necesita su espacio, como es obvio, para que la gente lo conozca, para poder plasmar sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, que usted sabe que eso es en lo que él es más fuerte, y sin seguridad pues no hay economía, mire la vacuna que se está dando a los locales comerciales, la gente está desesperada y no se garantiza lo primordial para el ser humano, que es la vida, y el primer derecho que tenemos todos a vivir en un marco justamente que cuide ese derecho principal, que es la vida. Entonces, no hay ningún divorcio, yo lo he acompañado, como le digo, y creo que sí es necesario también que, digamos, se luzca él, o resalte él, porque es el candidato presidencial y la gente tiene que entender bien cómo piensa y conocerlo. Jan Topic ha merecido duras
críticas, ha recibido duras críticas a propósito de esta entrevista que concedió en estos últimos días en las que aparece fumando CBD. Él ha aclarado, no es marihuana. Se ha pronunciado el líder del Partido Social Cristiano sobre este tema. ¿Qué opinión le merece a usted este hecho? Bueno, no creo que es oportuno, sobre todo en una época de campaña, que cualquier cosa que uno haga, bien o mal, siempre la van a usar en contra de uno. Eso es lo primero. Cuando uno está en campaña, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo manejar las cosas. Creo que desde ese punto de vista es un error. Me alegro que ella le ha aclarado que eso no es THC, sino CBD, que no tiene ningún tema alucinógeno de por medio. El CBD se utiliza pues en la medicina, pero no creo que, digamos, fue oportuno esto, porque justamente, mire el escándalo que se ha hecho, toda la prensa lo ha recogido, hasta con burla mucha gente, y los opositores, por supuesto, para tratar de destruir la campaña política. Es que, perdóname, Henry, sí es una jalada. O sea, no entiendo cómo sin contexto, sin estrategia, ponen la conversación ese tema que al final generó esta conversación muy negativa. Una aspirada, una jalada, disculpe, Fabricio. No, pero cuando yo digo la jalada me refiero a la equivocación, me refiero a un error, no me refiero al otro tipo de jalada. Le estoy haciendo broma, lo entendí perfectamente bien. Estoy de acuerdo con usted, no era oportuno esto en este momento. Esa es la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Correcto. Henry, gracias por la gentileza, que tenga una buena mañana, muy amable. Gracias a ustedes, les envío un fuerte abrazo a los dos y a los que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad. Gracias a Henry Kronfle Cosaya, que ha estado con nosotros. Es asambleísta, lidera la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, lista de asambleístas nacionales por el Partido Social Cristiano, hablando justamente de la campaña, el tema de transición, el tema de fiscalización. Ha dicho que ya no cabe retomar el tema del juicio político al presidente Lasso. Ha hablado también sobre los temas legislativos y, por supuesto, la equivocación, para no decir jalada, la equivocación de Jan Topic, equivocación estratégica sobre el tema del CBD, ¿no? Que ha generado una conversación en mayor medida negativa sobre esta acción del candidato a la presidencia auspiciado por el Partido Social Cristiano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.